Nos quedamos aquí en los conflictos internacionales, porque ya México ya se independizó, ya tuvo sus primeros proyectos ahí como nación independiente, que ya vimos fue el imperio no funcionó muy bien, y luego vino ya la república, y ya como república vamos a ver qué pasa, porque aunque México ya oficialmente se independizó de España, España todavía no está, la corona española no está muy contenta con eso, va a intentar recuperar el territorio mexicano, pero vamos a ver qué sucede, ¿no? Dice aquí, vamos de una vez, sin tanto preámbulo, además de las dificultades internas como nación ya soberana, porque ya México ya es independiente, se enfrentó en varias ocasiones a diversas agresiones internacionales. Fueron varias, aquí vamos a verlas poco a poco. Dice, la relación entre España y México siguió siendo hostil. Hostil quiere decir difícil, ¿no? Como que allí como que no se llevaban muy bien, ¿no? Sigue siendo hostil durante varios años después de consumada la independencia. En la isla de San Juan de Ulúa se refugiaron militares españoles partidarios de una reconquista. Fíjense, hasta 1825, y estuvieron unos añitos más, ¿no? Cuando tropas mexicanas, ¿hasta qué tropas mexicanas lograron expulsarlos, ¿no? Allí estaban atrincherados, ¿no? En contraparte, el rechazo popular hacia los peninsulares, acuérdense quiénes eran estos, los peninsulares, estos españoles nacidos allá en la península, se incrementa y en estados como Jalisco, Michoacán y Veracruz, las leyes internas ordenaron la expulsión de españoles residentes, de peninsulares. Y en 1829, Fernando VII intentó restaurar el poder imperial en México mediante una expedición, esto en el examen viene muy seguido, a cargo del brigadier Isidro Barradas, ¿no? En la costa de Tamaulipas. Esta fracasó, ya que fue hasta 1833, tras el fallecimiento de Fernando VII, el reino español terminó por reconocer por fin la soberanía mexicana en 1836. Durante el mandato constitucional de Anastasio Bustamante, que quitó ahí a Guerrero, México enfrentó un nuevo conflicto internacional que se conoce como la Guerra de los Pasteles o la Primera Intervención Francesa. Fíjense, esto lo mencioné muy rápido, le metí turbo, pero ya vimos que México se independiza en 1821. Pero eso está ocurriendo aquí. Obviamente la corona española dice, oye, no, yo no voy a aceptar. España no aceptaba los tratados de Córdoba porque dijo que, acuérdense que los firmó este Juan O'Donojú, el representante español. Ellos decían que él pues no tenía autoridad para hacer eso, entonces no, pues no aceptaban. Isidro Barradas, esta es una expedición que habían mandado allí, como estamos viendo ahí a Tamaulipas, en Tampico, si no me equivoco. Y esta, ¿quién creen que defiende allí Tampico? Antonio López de Santana es el que va, un hombre que vamos a estar viendo de aquí en adelante mucho. Él es el que va a defender ahí, entre otras batallas. También en la Guerra de los Pasteles también va a estar ahí Antonio López de Santana, ¿no? Los daños ocurridos en 1838 a una pastelería perteneciente al señor Remontel, que era un francés que andaba ahí viviendo en la Ciudad de México, se supone que estaba reclamando una indemnización de 600,000 francos. Fue nada más una excusa, nada más. Tras algunas escaramuzas militares, o sea, como que unos enfrentamientos ahí menores, en el puerto de Veracruz se firmó un tratado de paz entre México y Francia. Esto ya ocurre en 1839. Fíjense que esto, la Guerra de los Pasteles, ocurre en el 38 y ya a principios del año siguiente ya se firma la paz, ¿no? Fíjense que ya tenemos aquí dos conflictos, ¿eh? Tenemos primero el de Isidro Barradas y segundo tenemos este que es la Guerra de los Pasteles. Acuérdense que esta es la primera intervención francesa. Va a haber una segunda, ¿eh? Va a haber una segunda más adelante. Luego ahora vamos con la pérdida de territorios. Aquí ya es cuando México se va a enfrentar a Estados Unidos y va a perder los territorios que estamos viendo aquí. Todo esto que están viendo así como que, bueno, esto es Texas. Texas es esto que están viendo aquí. En ese momento nada más abarcaba este espacio. Texas se va a independizar. Texas se va a independizar porque México tenía un gobierno centralista que estaba descuidando todos los estados del norte. Aparte de que no les daba autonomía, los descuidaba, los tenía ahí muy abandonados. Estados Unidos aprovecha esto, el gobierno estadounidense empieza a mandar gente a Texas
de varias partes, de varios, incluso hasta de varios países, manda gente ya a Texas como que para estarla ocupando. Y también empiezan a meter como que esta idea de un movimientos separatistas de México, porque Texas le pertenece todo ese territorio que están viendo aquí en gris, le pertenecía a México hace algunos años, ¿no? Esto que están viendo con cruces, esto que dice Alta California, Nuevo México, Arizona, esto México lo va a perder en la guerra contra Estados Unidos, lo va a perder militarmente y la Mesilla, que es lo que ven aquí, este es un terreno que van a perder porque Estados Unidos pues le va a mentir al gobierno mexicano diciéndole, es que queremos pasar por aquí unas vías de tren. No, encontraron unas vetas de oro ahí, pues no le iban a decir eso al gobierno mexicano. Y le ofrecen a Santana comprarle territorio de la Mesilla. México ya para entonces ya había perdido todo ese territorio que están viendo arriba. Santana dijo, a ver, si estos quieren me lo van a quitar, me van a quitar más, así que mejor me lo van a acabar quitando, mejor por las buenas se los vendo y este es el que va a vender, pero lo vamos a ver más adelante. Dice, aunado a las inconsistencias económicas y la inestabilidad política, acuérdense que cuando México nace como nación, lo que lo distingue es esto. ¿Qué significa inconsistencia? Que económicamente estamos mal y políticamente también estamos mal. Es un caos. Cuando México es independiente, es un caos completo. México enfrenta una grave tendencia separatista de territorios, tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Acá en el sur, pues se va a acabar separando parte de lo que es Centroamérica, pero acá en el norte, pues todos estos estados también no estaban muy contentos con este centralismo. Acuérdense que vamos a ver más adelante estas como tendencias políticas, la federalista y la centralista. El centralismo, que es el que Santana va a estar ejerciendo, va a hacer que el poder se concentre en la capital y eso le quita poder a los estados como entidades federativas y esto a muchos no les va a gustar y se van a querer separar, ¿no? A eso se refieren. Guatemala y Honduras declararon su separación de México en 1823. Desde entonces ya se habían separado para asumir otra soberanía. Más o menos cuando el plan de Casamata, ¿se acuerdan? Con el que se desconoce a Agustín de Iturbide, con el que Guerrero, Guadalupe Victoria y Santana van a quitar a Agustín de Iturbide del poder cuando se nombra emperador. Por esas fechas, ya Guatemala y Honduras ya decían que ya no querían ser parte de México por estos mismos motivos. Años después, la separación de Texas, porque ya vimos, opuesta al centralismo que buscaba implementar y que acabó implementando Antonio López de Santana. Esta se manifestó en mayo del 36 mediante los tratados de Velasco. Apunten esto, los tratados de Velasco son estos tratados con los que Texas se separa, se independiza de México. Todavía no se va a anexionar a Estados Unidos, eso va a ser un poco después, pero por lo pronto están separando de México. ¿Esto es bueno o es malo? Obviamente que un país pierda territorio, pues pierde gente que paga impuestos, pierde recursos naturales, pierde espacio vital. Entonces, siempre que un territorio se separe de un país, pues obviamente es malo, ¿no? Así como cuando México se independizó de España, ¿qué decía? No, no nos conviene, vamos a perder todo ese recurso. Está pasando lo mismo aquí, ¿no? El Tratado de Velasco también se entiende como un acta de independencia tejana que Antonio López va a acabar firmando en calidad de rehén. Aquí se están comiendo muchos datos. Acuérdense que Texas está aquí arriba, aquí. Y Santana, cuando se entere de esta intención de independizarse, él va a llevar a su ejército, va a pelear, va a perder y derrotado obviamente es capturado y capturado es obligado a firmar esta acta de independencia de Texas que se conoce como el Tratado de Velasco o los Tratados de Velasco. Ahí quedó lo de Texas, ¿eh? Nada más, y no es que Estados Unidos se lo haya quedado, simplemente se independiza de México. México sigue teniendo los territorios que vemos aquí aparte, pero entre 1845 y 48, México y Estados Unidos van a sostener un conflicto militar fronterizo por el territorio de Texas. ¿Qué pasó? Pues que Texas ya declara que se quiere anexionar a los Estados Unidos. Santana, eso también otra vez no le va a gustar. Y van a tener otro enfrentamiento, México y Estados Unidos.
Aquí no nos están diciendo a grandes rasgos qué sucede, nada más nos dicen que al terminar esta guerra, que va a durar 3 años, se firma aquí se llama Tratado de Paz, Amistad y Límites. Se oye muy bonito, pero son los famosos Tratados de Guadalupe Hidalgo. En los Tratados de Guadalupe Hidalgo, México cede Texas para la Nación del Norte y aparte Nuevo México, Utah, Arizona y la Alta California, que es todo lo que están viendo. Lo voy a poner en otro color. Esto de azul de Texas, pues obviamente es la separación de 1836 y que ya después se la van a anexionar Estados Unidos y va a provocar esta guerra. Pero eso ya se perdió. Todo esto que están viendo aquí, menos la Mesilla, esa todavía falta. Todo esto que estamos viendo aquí, México lo va a perder. Ahí se me está yendo un poquito la... Bueno, pero todo esto, aquí está la de California, Nuevo México, Arizona, lo que hoy es Utah. Todo esto México lo va a perder en esta guerra de manera militar. Va a haber batallas, obviamente, en Monterrey, va a estar la batalla de la Angostura, y luego después va a llegar Estados Unidos aquí por Veracruz, y aquí va a estar también la batalla de Veracruz, va a estar también la batalla, si no me equivoco, de Churubusco, me falta alguna que otra, y luego al final va a ser la de Chapultepec. Esta famosa batalla de los niños héroes es la batalla final de esta guerra que México va a perder. ¿Por qué México pierde esta guerra contra Estados Unidos? Estados Unidos tenía mejores armas, tenía municiones. México en esta época no produce municiones, tiene que comprarlas. Pero Estados Unidos tenía armas más modernas. México seguía peleando con armas de la guerra de independencia. Estados Unidos ya había desarrollado armas más modernas, pero el principal factor, nada más para tenerlo como contexto, fue la división. México estaba dividido entre conservadores, liberales, centralistas, federalistas, y a mucha gente le agradaba la idea de que pues, Estados Unidos invadieran. Y obviamente los ejércitos nunca pudieron ser lo que debían ser, nunca pudieron enfrentar de manera decente. O sea, sí, sí presentaron batalla, hay que reconocerlo, pero había una superioridad, aparte de numérica, también de armamento y sobre todo eso, ¿no? La falta de unidad de los mexicanos, hasta la fecha seguimos igual. Y entonces, pues México va a perder esta guerra, como les dije, en 1848 y se estableció el Río Bravo como frontera entre ambos países. Estados Unidos otorgó una indemnización por 15 millones de dólares y aparte le condonó a México lo que se debía, pues obviamente a cambio de quitarle todo este territorio que, no, que lo ganaron de manera, pues no sé si decir limpia, pero al menos de manera legal, dentro de lo que cabe. Déjenme les digo algo, dato extra. La idea era que Estados Unidos se quedara más o menos con territorio mexicano, más o menos como hasta aquí, ¿eh? México hubiera sido nada más, esto hubiera sido como otro país de Centroamérica, ¿no? Más o menos, o sea, me refiero al tamaño, ¿no? Ya ven que los países de Centroamérica son un poco más pequeños que México, Estados Unidos o Canadá por mucho. México, fíjense que no se hubiera quedado muy atrás. Esa era más o menos la intención de Estados Unidos también quedarse con todo esto, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera Estados Unidos llegó a la Ciudad de México en el Zócalo en septiembre, el 15 de septiembre de 1848, ahí estaba la bandera estadounidense. Hubo un momento en la historia en la que todo esto fue territorio estadounidense, pero Santana, bien que mal, pues él tenía relaciones con los estadounidenses, se pudo negociar ahí y la frontera fue esta menos peor, ¿eh? Como quiera se quedaron con todo lo que ven arriba, pero pues fue menos peor que lo que pretendían, ¿no? Entonces, pues por eso Estados Unidos le da a México una indemnización, como diciendo, me voy a quedar al menos con este territorio. Y aparte, pues ahí te va un dinero de indemnización, ¿no? Durante su último mandato, en 1853, Antonio López de Santana va a vender el territorio de la Mesilla a Estados Unidos a cambio de 7 millones de pesos. Este es el motivo por el que a Santana se le conoce como el vendepatrias, así le dicen, ¿no? Algo un poquito injusto, no es que yo lo defienda, el señor sí era muy mal político, fue muy mal presidente, pero el territorio de la Mesilla, como les mencioné hace rato, Santana ya sabía que de negarse como quiera se lo iban a acabar quitando. Estados Unidos ya le había puesto el ojo, prácticamente le dijeron, mira, pues me lo vendes o me lo vendes, ¿no? Y pues ya después de haber perdido Texas, después de haber perdido California, Nuevo México, Utah, Arizona,
Dice, mira, pues me lo están pidiendo por las buenas, nada les cuesta pedírmelo por las malas y aparte quedarse con más. Santana ya sabía que Estados Unidos quería, tenía intención de quedarse con todo el territorio que pudiera. Dijo, miren, por las buenas, ¿no? Sirve que seguimos teniendo buena relación, al menos me gano algo algo de lanita ahí, ¿no? Entonces, el acuerdo de compra-venta fue firmado entre Antonio López de Santana y el gobierno estadounidense a cargo de James Gadsden. Esto también se le conoce como el Tratado de Gadsden, porque Gadsden es el que, junto con Santana, firman la venta de la mesilla a Estados Unidos. Entonces, fíjense, el primer incidente internacional de México fue el de Isidro Barradas, cuando España intenta reconquistar México y no pasa nada porque Santana defiende el país. Y luego vienen los franceses que quieren quedarse con el territorio mexicano también y se topan otra vez con Santana. Ahora va a venir Estados Unidos y aquí sí México va a perder, como estamos viendo. México sí va a perder territorio y va a perder algo muy importante que hasta la fecha México no ha recuperado, que es la soberanía. México es un país independiente, sí, pero hasta la fecha, hoy 2025 que estoy yo publicando esto, México sigue siendo un país, aunque duela, aunque no nos guste, sigue siendo un país subordinado a los Estados Unidos, ¿no? Esto ya estaba sucediendo desde aquí, ¿eh? Desde que Santana fue hecho prisionero ahí en San Jacinto, la batalla que pierde ahí en Texas, cuando pierde Texas primero, desde ahí va a empezar una costumbre de que los presidentes mexicanos pues casi casi tienen que ponerse ahí casi de rodillas con el gobierno estadounidense. Es ya como que una labor de servidumbre que hasta la fecha sigue, ¿eh? Aunque nos digan que no, aunque haya presidentes o presidentas que digan, no, nosotros no nos doblamos, no, sí, la verdad es que sí, aquí dicen una cosa, aquí dan propaganda de nacionalista, pero cuando van a entrevistarse con gobiernos estadounidenses, doblan las manitas, no pueden, no hay manera de no hacerlo, ¿no? Y vamos a ver la situación económica. ¿Cómo creen que va a ser la situación económica de un país que desde que se independizó lo han estado queriendo invadir y ya perdió la mitad? Porque aunque no parezca, esto que ven aquí es más de la mitad del territorio, ¿eh? Esto que están viendo aquí que México pierde es más de la mitad del territorio. Como nación soberana, el México surgido de la independencia enfrentó una nula productividad. ¿Qué quiere decir nulo? Cero. De 0%, o sea, nada. Nulo quiere decir que no existe. Y varias dificultades económicas que derivaron en un estancamiento financiero y productivo relacionado con diversos factores. Vamos a ver el primero. La guerra de independencia por sí misma dio origen al endeudamiento público de la nación equivalente a 45 millones de dólares, que en esta época es una barbaridad, ¿eh? Todavía lo son, pero aquí imagínense. Acuérdense que México, cuando la guerra de independencia que dura 11 años, destruye todo el proyecto que había hecho don Porfirio. Hoy me estoy adelantando, ¿cuál don Porfirio? Me estoy adelantando, no. Destruye todo lo que se había hecho durante la independencia, porque también hubo, sí, la revolución destruyó todo lo que hizo el porfiriato. Es que estamos repitiendo siempre la historia, siempre la estamos repitiendo. Este, aquí, la Nueva España durante 300 años, pues construyó una infraestructura, bien que mal, y la guerra de independencia la destruye. Prácticamente se destruyen todas esas. ¿Qué es la infraestructura? Estas como, vamos a decirle, redes de mercado. No había carreteras en estas épocas, pero al menos sí había, tampoco había ferrocarriles, eso los va a hacer don Porfirio, pero sí había como un orden establecido, un orden mercantil. Acuérdense que durante la Nueva España, durante el México novohispano o colonial, como le quieran decir, México tenía comercio con Asia a través de los puertos del Pacífico y tenía comercio con Europa a través de los puertos del Atlántico. Entonces, la guerra de independencia, de alguna manera, pues el país se dedica más a pelear entre criollos y peninsulares, entre realistas e insurgentes, y toda esta producción que tenía México se detiene. México queda detenida y una guerra cuesta dinero. ¿Cómo se financian los ejércitos? Pues pidiendo dinero prestado, ¿no? México se va a endeudar. Esto es la primera causa es esa, ¿no? La guerra de independencia va a hacer que al detenerse la economía mexicana y dedicarse nada más a pelear, pues la única manera es endeudarse, ¿no? Y luego también el comercio exterior.
de México y las rutas comerciales se habían deteriorado, que es lo que acabo de mencionar, ¿no? La producción mundial de plata a partir de 1821 también disminuyó por causa del desplome en sus precios en los mercados internacionales. Se carecía de instituciones financieras, no había instituciones financieras en el país y tampoco crediticias para agilizar una política monetaria homogénea e impulsar el fomento productivo. ¿Qué significa esto de política monetaria homogénea? Algo que México no va a tener hasta el porfiriato, que es que establecer un Banco de México, amortizar deudas con otros países, ¿no? La falta de caminos y la inseguridad de las rutas comerciales internas, o sea, los caminos que llevaban, acuérdense que estamos en la época de la independencia, estamos en los 1800. No hay aviones, no hay transportes, o sea, me refiero a que no hay autobuses, no hay transporte como el que hoy conocemos. En esta época hay carretas, hay caballos y no hay carreteras, hay caminos que están empedrados y estos caminos no tienen luz eléctrica, ¿eh? No están iluminados, imagínense. Y la gente, como no llega en avión y llega en barco, pues tienen que llegar en barco al puerto de Veracruz o el de Tampico y de ahí tienen que ir a Ciudad de México. Entonces esos caminos están llenos de bandoleros, asaltantes, criminales. ¿Qué creen? Nada más hoy. No, desde entonces ya teníamos todo esto. Hoy podemos ir en avión y evitar todo ese caos que hay, toda esa inseguridad, pero en esta época había que andar a caballo, ¿eh? Era muy complicado. Entonces, todo esto eran obstáculos para el mercado interno, pues provocaban un grave abandono de las actividades agrícolas, ganaderas o el aislamiento regional. ¿De qué le servía al ganadero o de qué le servía a los campesinos allí, pues, cosechar aguacates, limones, tomates, si no podían llevarlos de manera segura a una ciudad, ¿no? Hubo un abandono del campo y también hubo, pues, obviamente un abandono de los caminos, ¿no? El país estaba como, cuando les digo que estaba hecho un caos, no lo digo nada más porque sí, ¿no? Las gabelas, que son impuestos al tráfico mercantil interno, obstaculizaban la productividad. Ah, es que aparte te voy a cobrar impuestos porque pues estás comerciando aquí internamente, ¿no? No había suficiente infraestructura de riego ni se logró impulsar un sistema ferroviario. Como les dije, el sistema ferroviario, hasta que llegue Don Porfirio, lo vamos a tener y para eso todavía falta mucho. La extracción minera carecía de suficiente tecnología y se encarecía por los altos precios del azogue. Aquí una cosa que siempre me encanta que dicen, no, es que cuando vino España se llevaron todo el oro. No, hombre, el oro que se llevaron de aquí fue muy poquito a comparación de lo que hoy se extrae, ¿no? El oro, la plata, todos estos metales aquí se extraían a martillo, a pico y a puro fregazo limpio, ¿eh? O sea que se extraía muy poco. La extracción minera durante toda la época de la colonia fue muy poca porque no había tecnología. Entonces se hacía de una manera muy, como que muy simple, ¿no? ¿Qué es el azogue? El azogue, se me hace muy raro que lo mencionen así. El azogue es el mercurio. Era una manera en la que le decían antes al mercurio, ¿no? Son los altos precios del mercurio, ¿no? Por eso se encarecía, ¿no? Las dificultades militares internas y externas ya lo estamos viendo. ¿Cuáles son las internas? Las luchas internas que están sucediendo aquí, ¿no? Y luego las externas, pues son, ya vimos, contra España, contra Francia, contra Estados Unidos, toda la inestabilidad política, todo esto motivaba gastos de guerra porque, como les dije ahorita, la guerra no es barata, hay que sostener a las tropas y hay que adquirir armas. Todo esto cuesta la guerra. Entonces, ¿cómo le hacemos para tener guerra si no tenemos dinero y si no producimos dinero? Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, antes de irnos, vamos a ver rapidito esto que está aquí, ¿no? Entre 1821 y el 54, los recursos financieros del país fueron frecuentemente utilizados para, ¿qué creen? Pues para las campañas militares, como lo acabo de mencionar, ¿no? Entre ambos proyectos políticos antagónicos. Antagónico quiere decir que están en contra, que son enemigos. Y en menor medida, o sea, lo menos, para el crecimiento económico o fomentar actividades productivas. ¿Cuáles son estos proyectos políticos antagónicos? El centralismo y el federalismo, conservadores y liberales. En este ambiente de inestabilidad, México no contaba, como lo dije hace rato,
con instituciones financieras sólidas ni con capacidad para la inversión. No podíamos atraer inversionistas extranjeros porque nadie quería venir aquí a un país que era inseguro y que era inestable, tanto económica como social. Socialmente todo era inestable, ¿no? Durante el mandato provisional de Anastasio Bustamante, Lucas Salamán, este nombre apréndanselo, el conservador más conservador de esta época, político e intelectual, identificado con la ideología conservadora. Le decían el apóstol del conservadurismo a Lucas Salamán. Fue ministro de Relaciones Exteriores y fundó, apunten esto, el Banco del Avío, así se llama, Banco del Avío, para financiar créditos mercantiles, la adquisición de maquinaria importada, la capacitación laboral y el desarrollo de la industria textil y de la fundición, además de la industria o la producción agrícola y ganadera. Por fin, después de la creación del Banco del Avío, que va a fundar Lucas Alamán, el apóstol del conservadurismo en México de esta época, es que ya tenemos algo que se parece a una intención de que el país se desarrolle, ¿no? Adicionalmente, Lucas Alamán propuso grabar con 5% la importación de manufacturas para impulsar mediante este arancel una industria nacional. Vamos a poner un impuestito que este va a estar dedicado a la producción, ¿no? Pero la economía mexicana continuó rindiendo baja productividad y tuvo poca competitividad ante lo que estaban haciendo Estados Unidos, Francia o Inglaterra, que eran las potencias económicas de esta época. Y bueno, ahorita vamos a hacer esta pregunta. Dice aquí, el estancamiento de la economía mexicana al iniciar la vida independiente se explica por factores como, y tenemos que elegir dos. ¿A qué se debía el estancamiento de la economía mexicana al iniciar la vida independiente? Dice, número uno, la libertad marítima internacional. Pues esto no me suena que sea una causa del estancamiento de la economía al iniciar la vida independiente. Y luego dice, las deudas y los gastos de la guerra de independencia. Este me suena a que sí, lo acabamos de decir hace rato. Porque acuérdense, ¿qué son factores que afectan? Estancamiento quiere decir que se quedan ahí estancadas, que se ven afectadas, que no progresan, que no sube la economía mexicana. Pues obviamente deudas y gastos sí, porque la guerra de independencia, como dije, sí costó mucho dinero y México no producía nada, ¿no? La falta de infraestructura de caminos y el cobro de gabelas. Acuérdense que las gabelas eran estos impuestos al mercado interno. Esta también me suena que sí puede ser. Y luego dice la venta de la mesilla. Pues miren, la venta de la mesilla no fue un factor que afectara a la economía mexicana al iniciar la vida independiente. La mesilla se va a vender un poquito después. Entonces, yo descarto la uno y la 4 y tengo que buscar la que diga 2 y 3, que aquí está, dice que es el inciso C. Aquí está abajo, es el inciso C, ¿no? Dice aquí, el México independiente nació con una deuda de 45 millones de dólares, pues, porque necesitábamos seguir financiando a los ejércitos, ¿no? Además, una situación interna muy desorganizada, regiones aisladas, como ya vimos, como los estados del norte y los del sur, ausencia de infraestructura industrial y ferroviaria, no había líneas de tren, en contraposición al cobro de aduanas internas, que son las gabelas, y lo que ahorita mencioné, la inseguridad en los caminos. Tampoco se contaba con un sistema bancario hasta que llegó Lucas Alamán, el apóstol del conservadurismo, y dijo, vamos a hacer el banco del avío y con un banco ya interno. Eso es un sistema bancario, esos son bancos internos, capaz de atraer la inversión general y generar certidumbre. ¿Qué es la certidumbre? Que la gente quiera venir aquí a invertir o no. Los conflictos internos y externos obligaron a diversos gobiernos a utilizar los reducidos costos económicos para sostener ejércitos y campañas militares. O sea, para desarrollo muy poco, para las guerras mucho. Entonces, inciso C. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. En el siguiente video vamos a ver lo que es la lucha entre el federalismo y el centralismo. Vamos a ver qué son, vamos a ver qué es cada uno, qué promueve cada uno, que es muy importante esto, ¿eh? Acuérdense que ciencias sociales no es nada más aprendernos fechas, también es entender estos conceptos y ver en qué momento de la historia ocurrieron. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Lo demás, esto que vamos a ver aquí, la lucha entre federalismo y centralismo y todo lo demás que sigue que vamos a seguir viendo, lo vamos a ver en el próximo video.